Ahí va, chavales. Bueno, seguimos haciendo faenitas. En este caso vamos a tocar el tema de jardinería. Vamos a podar todo lo que es la zona de la pinada, aquí abajo. Vamos a dejar limpito, ¿vale? El tema del hormigón no sé nada todavía, no me han llamado, tampoco les he avisado ya. Yo ya me he puesto a trabajar en mi trabajo de siempre. Dentro de 4 o 5 días volveré a estar de vacaciones, voy a tener 15 días. Así que en esos 15 días voy a meterles presión ahí para que intenten venir lo antes posible, porque hay una faenita ahí de poner la casetita esa, va a ser importante. Y nada, voy a cambiarme, ponerme el traje de faena y a liarnos aquí, chavales. Venga. Vale, chavales, pues ya tenemos el traje de faena puesto. Mirad las herramientas que he traído para hacer esta faenita. Vale, la escalerita, lo más importante también. Esta es la maquinita que me he comprado nueva, ¿vale? Que es de gasolina. Una cortaseto de la espada de 55 de largo y es de 26 centímetros cúbicos, ¿vale? Y es potente y va de puta madre, ¿vale? Unas tijeritas de estas grandes y unas pequeñitas. Evidentemente los guantes, ¿vale? Y la carretilla para luego sacar toda la broza. Lo que vamos a empezar va a ser por la palmerita de aquí, ¿vale? Lo vamos a poner ya para que lo veáis bien. Vale, chavales, pues con las tijeritas pequeñitas y con los guantes, muy importante porque esto pincha un montón y hace mucho daño. Bueno, vamos poquito a poco, quitándole. Primero date un hueco, te hace un huequecito, ten cuidadito que pincha. Y una vez que tenga ya el hueco vas a tajo. Mirad qué pinchas. Tener mucho cuidado. Vale, chavales, pues ya tenemos una, así que dejadme que la haga las que tengo, tengo 6, 7, ya no me acuerdo ni las que tengo. No, 7 no. Tengo 1, 2, 3, 4 en otro lado y una en el medio, o sea, tengo 9, así que dejadme que las haga primero y luego nos liamos con los pinos, con los cipreses, con la maquinita. Venga, chavales. Vale, chavales, pues vamos a hacer la última que me queda ya.
¿vale? De las 9 ya me queda solo la pequeñita esta, que también es una cosa muy extraña porque las planté todas al mismo tiempo. Te lo voy a enseñar. Mirad, chavales. Mirad, esta es más pequeña también. Todas las planté al mismo tiempo. Eran hojitas así. Así de pequeñitas. Era una hojita. Todas al mismo tiempo. Esta es la que más grande es. La más grande es, luego le sigue esta. Y luego la de aquí y luego la de aquí, ¿vale? Y aquí lo mismo. Y estas dos, no sé, se han quedado ahí pequeñitas todavía y les cuesta más crecer. Esto es como más o menos como las personas. Unos son más altos, otros más bajitos, otros crecen más rápido, otros crecen más lento. Pero bueno, poquito a poco, chavales. Y luego haremos las grandotas esas de aquí. Os voy a enseñar ahí, que esa sí que me va a costar un montón. Bueno, poco a poco lo vamos a hacer bien. Hay dos, ¿vale? Y lo vamos a hacer bien. Venga, pues vamos a seguir, chavales. Vale, chavales, pues ya tengo todas las palmitas cortadas. Lo que voy a hacer es recogerlo todo, ya que tienen pincha y no me quiero pinchar. Vale, dejarlo todo limpito ahí para cuando haga lo de los cipreses, que no me pinche. Así que lo voy a recoger todo y seguimos, chavales. A ver, chavales, intentar cogerlo con una hoz de esta, o una horca, no sé cómo, una hoz de esta, un tridente de estos, porque es que eso pincha. Si no tenéis, coger unos guantes, poneros doble guante y hacerlo poquito a poco porque pincha. Vale, chavales, pues ya hemos terminado de recogerlo todo. Hemos parado también para comernos el bocata, 5 minutitos. Y vamos a arrancar la máquina. Vamos a arrancar la maquinita y a seguir, chavales.
Vale, chavales, pues ya tengo un pino, ya tengo un ciprés. Mirad cómo ha quedado. Vale, lo que he hecho es esta parte de aquí redonda, esta parte de aquí cuadrada y la última así como estilo vela. Ahí va pillando ya forma ya, chavales. Y ahora voy a hacer el siguiente, que ese es el del fuego que me interesa también. Lo quito ese, luego hacemos a continuación. Los fuertes son estos tres de aquí. Vale, ya porque ya que estos de aquí, ese todavía no le voy a hacer nada, porque este todavía está creciendo, jovencito. Acaso sí le voy a cortar la punta para que no se haga más alto. Y este lo mismo, este tiene muy poco aquí. Le daré un poquito de forma. Vale, y luego también aquí un poquito más, le cortaré la punta para que sea grande. Y luego ya seguiremos, esperemos que sea grandecito y le vamos dando ya la forma como estos de aquí. Vale, pues venga, vamos a seguir, chavales. Vale, chavales, pues ya hemos terminado la zona esta de aquí. Llevo una sudada y mierda por todos lados. Vale, ya tengo hecho los cipreses, mirad, os voy a enseñar cómo se ha quedado. Mirad qué chulada. Este lo he hecho así, de esta manera. Ese es el primero que he hecho. Vale. Así. Así, estilo vela. Y después estos que hemos dicho, que necesitan todavía crecer. Vale, ya le he cortado ese trocito de la punta, ¿vale? Para que no se me haga más grande. Y este pues también lo he recortado un poquito. Vale, lo he dejado así, eso terminará creciendo y se quedará como están esos, ¿vale? Lo que pasa es que hay algunos que van más despacio y otros más deprisa. Ahí lo tenemos, chavales. Bueno, chavales, pues yo voy a seguir aquí haciendo faenita, ¿vale? Voy a ir recortando las palmeritas que hemos dicho, las grandotas, que eso va a costar ahí tela buena, ¿vale? Los cortaré también los chupones del almendro, también recortaré algunas ramitas de los pinos carrascos para meter la fumeta ahí, para que tenga esa sombrita a gustito ahí. Y si necesita algún arbolito más de cortar, también lo haré. Y ya le pegaré una destrozada a toda la mala hierba que hay también. Y ya por último, el herbicida, para que ya no crezca mala hierba ya, y si crece, que crezca lo menos posible, ¿vale? Ya os he enseñado cómo recortar el ciprés. Tampoco voy a enseñaros también toda la faena que hay que hacer aquí, porque si no sería un vídeo muy largo, ¿vale? Yo creo que ya lo de los cipreses era más interesante, más chulo, por el tema de darle la forma y todo eso, ¿vale? Nada, un saludo y a por la próxima faena, chavales. Gracias, hasta luego.